pues que los laboratorios prácticamente están de lunes a viernes y se interrumpe un tanto el estudio, o sea, los procesos que se llevan a cabo, porque, y bueno, además sí mencionaba que el cariotipo es muy manual aún, no se ha podido automatizar. Ay, no se ha podido automatizar y entonces el método para obtener eh, metafases para estudiar los cromosomas, pues tarda, ¿no? Tarda todavía un tiempo. Entonces, esperen acá, objetivos, que debe estar. Acá está. Entonces, la técnica para obtención de metafases tiene una base y ya cada laboratorio puede irlo modificando de acuerdo a los resultados que van obteniendo. Pero la base pues es prácticamente igual para todos los laboratorios. Entonces el tiempo de entrega es largo. No todos los laboratorios comerciales tienen posibilidades de realizar cariotipos. En realidad acá en Puebla ya no hay ningún laboratorio que haga cariotipos de forma comercial. Antes eran los Ruiz, ahora ya subrogan también el cariotipo. Y también es muy importante que las personas que van a analizar las metafases tengan experiencia. Podrían no ser incluso estar formados como citogenetistas, pero si tienen experiencia y ya tienen un índice alto de reconocimiento de errores o alteraciones cromosómicas, pues eso es lo que buscamos cuando se hace un cariotipo, que sea confiable el resultado, que sea confiable el resultado interpretado y cómo se realizó el estudio, ¿no? Cómo se obtuvieron las metafases. Entonces, por ejemplo, bueno, metafases se van a obtener de cualquier célula nucleada, lo que tenemos más a la mano y porque además, pues es mucho, son muchas células, es la sangre, ¿no? El cariotipo en sangre periférica también se puede obtener en tejido, en líquido amniótico, vellosidades, tejidos varios, ¿no? Cualquier tejido, incluyendo aborto, incluyendo tumores, se pueden hacer cariotipos en médula ósea. Por el número de células, porque además hay que estimular el crecimiento o la división celular, pues se utiliza sangre por los leucocitos, que son muchos. Entonces, esta técnica que está acá en la pantalla es la técnica para cariotipo en sangre periférica, que justamente son las indicaciones que ahorita estamos viendo. Entonces, lo primero que es importante es cuando vamos a estudiar material genético, ya sea cromosomas o DNA, es muy importante, si estamos hablando de sangre, que sea almacenada la sangre en un recipiente que tenga heparina. Los tubos ya comerciales son los que tienen la tapita verde. Si no tenemos los tubos comerciales, entonces una jeringa se prepara con heparina y ahí se toma la muestra. Se conserva a temperatura ambiente si va a ser un periodo de que no se procese esa sangre rápido. Si no va a ser lento o tardado. Para el caso de cariotipos, si va a pasar un tiempo, un día, 2 días para que se empiece a procesar esa sangre, entonces sí hay que refrigerarla. Para DNA puede estar un poco más de tiempo a temperatura ambiente, mientras la temperatura ambiente sea no cálida ni fría, ¿no? Si estamos en un lugar que es muy caluroso, entonces sí hay que refrigerar la muestra. Tejido, bueno, líquido amniótico, tejido de aborto, cualquier tejido, por ejemplo, tumor, piel. Hay medios de cultivo ya especiales que incluso sirven como medios de transporte y ya tienen el medio de cultivo incluido. Si no tenemos estos medios de cultivo, entonces solución salina. No hay que meter la muestra de tejidos para
cariotipo para ver cromosomas ni para ver material genético en formol, porque si no ya no se va a poder analizar nada, no se van a poder obtener metafases. Entonces, no en formol, en solución salina fisiológica, y sí lo más posible, lo más rápido posible que se puede enviar al laboratorio y el laboratorio analizarla. Entonces, pues muchas veces se recomienda que al inicio de la semana sea cuando se tome la muestra y se envíe para que no quede en medio el fin de semana y no se pueda recibir esa muestra o procesar esa muestra. Ya con, por ejemplo, amniocentesis, médula ósea, vamos a ver que pues a veces la muestra tiene que ser tomada, no sé, un día jueves o viernes. Bueno, ya tomarán precauciones los laboratorios en ese sentido. Eso es lo primero, hay que tener el material lo más estéril que se pueda. Sin embargo, vamos a ver que para evitar contaminación se agrega antibiótico cuando se prepara esa muestra. Entonces, lo primero es la obtención, después se siembra la muestra, esa sangre, vamos a hablar ahorita ya exclusivamente de sangre, se siembra en un medio de cultivo, que los medios de cultivo pues son en las cajitas Petri, así como se hacen los antibiogramas en las cajitas Petri, viene el medio de cultivo. Los medios de cultivo tienen usualmente suero fetal bovino, que está, antibiótico, y lo que es muy, muy importante es la fitohemaglutinina, que ese es nuestro agente mitótico. Ese es el que va a inducir la división celular para obtener muchas metafases que puedan ser analizables. Las proporciones ya varían, los medios de cultivo comerciales ya tienen sus proporciones establecidas y no se puede hacer el medio de cultivo teniendo estas sustancias. Y a ese medio de cultivo se agrega la sangre. Ya también es una cantidad variable de sangre y casi nunca se hace solo un cultivo. Se hacen varios cultivos, entre 4 a 6 cultivos. Es decir, se coloca sangre en 4 a 6 cajitas Petri con el medio de cultivo para que tengamos posibilidades, si alguno no progresa o se contamina, pues tengamos los otros para estudiarlo. Y ya que se agregó la sangre, se mete en las incubadoras, en las estufas a 37 grados y vean el tiempo, entre 72 a 96 horas. Por eso es tardado el cariotipo, porque para cultivar primero, pues se tiene que dejar en una temperatura ideal por entre 3 a 4 días, casi usualmente son los 4 días. Entonces, pues ahí ya se nos fue la semana y prácticamente, ¿no? Entonces, ya que pasaron los 3 a 4 días, se agrega colchicina. La colchicina es un agente que provoca el arresto mitótico. Ya vamos a dejar, se va a dejar la división o el estímulo de la división y se vuelve a dejar 30 minutos a temperatura de la incubadora, que son 37 grados. Se centrifugan, se elimina el sobrenadante y ahora lo que vamos a hacer es agregar la solución hipotónica de cloruro de potasio para hiperhidratar las células y que se rompa membrana celular y membrana nuclear. Y después, igual se vuelve a poner en la incubadora unos 10-15 minutos, se vuelve a centrifugar, se elimina el sobrenadante y ya se va a agregar el fijador. Ya se hizo el arresto mitótico, ya se hizo división celular, luego ya se hizo el arresto mitótico y ahora se van a fijar esas metafases. Es fijador, pues cualquier fijador. El chiste es que tenga 3 partes de metanol y una parte de acético glacial, ya sea que tengamos el fijador comercial o se prepare así. Y esto todo es en los tubitos, ¿no? Y después, pues ya se obtiene el botoncito celular y se hacen lavados y ya después se toman las laminitas para hacer ay, se me fue, pues los preparados de las laminitas, no se me fue ahorita la palabra, pero hacer los extendidos en las laminillas. Más o menos son 3 a 5 gotitas del cultivo, que sería pues todo el preparado, y ya después pues se seca y usualmente con el mechero,
o hay secadores también. Y luego ya se añade la tinción, se tiñe con una solución de Giemsia, eso para tinción homogénea. Si ya se van a hacer tinciones como bandas G, entonces se utilizan trenes de tinción. Acá está. Que utilizan agua destinada, pues también Giemsa, pero además tripsina, para que hagamos esta diferencia entre bandas oscuras y bandas claras. Eh, y tienen tiempos. También hay que estar como muy pendientes de los tiempos porque si se pasa, son tiempos entre, o sea, para algunas soluciones entre 2 a 3 minutos, en otras son 15 segundos, entonces se toma el cronómetro y hay que estar pendientes de los tiempos. Los medios de cultivo, por ejemplo, para líquido amniótico pues ya hay muchas marcas comerciales que los usan y los producen sobre todo. No, no, entonces las cajitas Petri son para sangre periférica, que pues acá estaría, con el suero bovino, la fitohemaglutinina y el antibiótico, pero estas sobre todo y aquí ya vienen preparadas. Y ¿dónde están? Estas que están acá, los frascos que se ven, estos con tapita naranja y los de tapita blanca, que tienen liquidito rosita, que es a final de cuentas el medio de cultivo, son los para líquido amniótico. Estos que tienen acá, tienen por ejemplo, glutamina, porque pues sí depende de las características celulares. Por ejemplo, este es otro que es Kipco. Y está uno que se utiliza mucho, que es el Chang, y estas botellitas, sí, literal, son las botellitas ahí. Se introduce directamente el líquido amniótico cuando es de amniocitos, o las vellosidades, o el tejido de aborto, o médula ósea. También hay otros de esos que son Chang, dependiendo de la marca, que dicen para amnio, o sea, para líquido amniótico, o para médula ósea, que sería marrow. Entonces hay Chang amnio, Chang marrow, y así lo van dividiendo. Y, por ejemplo, estos son los medios de cultivo, que además son medios de transporte, pero pues a veces no se tiene, entonces el tejido, excepto el líquido amniótico se queda en la jeringa, pero tejido de aborto, tumores, piel, se pone en solución salina. Y ya cuando se obtiene, o sea, las laminitas se preparan y se tienen pues ya para hacer la tinción, entonces se ponen en los trenes de tinción. Los trenes de tinción son estos, ya sea los contenedores y que cada uno tiene un compartimento pues ahí vamos a poner los diferentes colorantes, o están los frasquitos Coplin, estos como que altitos. Bueno, hay diferentes, por ejemplo acá, no, esto de esperar durante 15 segundos, así son estos frasquitos que están acá. Este que está acá, que tiene su bandejita para poner las laminitas así en vertical. Y acá entonces se añade la sustancia que tengamos. Entonces son varios frasquitos coupling con la sustancia, ya sea el giemsia, la tripsina, el alcohol que también se utiliza, o este ya es al último, el agua destilada. eh, y se van metiendo así los carritos que tienen las laminitas por tiempos. Bueno, estos usualmente pues es lo más frecuente que se tengan los frasquitos Coplin, pero pues sí podemos llegar a tener los trenes como tal de tinción, que serían el que vimos aquí al inicio, ¿no? Los trenes de tinción ya preparados todos en un contenedor.
Y entonces, pues eso lleva a lo mejor una mañana, ¿no? O un turno, pero la situación es que se, se tiene que primero cultivar la muestra y eso pues sí lleva entre 3 a 4 días, ¿no? 4 días usualmente para que se puedan obtener muchas metafases porque aquí en la presentación se supone que ya le puse para que yo me viera, pero no me veo. Vamos a poner la presentación. Veíamos la imagen, esta. Así es como se ven y usualmente se va acá. Ay, otra vez no se ve la presentación, espérenme. Pero antes sí veían las imágenes y la técnica. Ok, entonces, ahí va, ahí va. Aquí está. Ventana. Creo que ya me veo yo, ¿no? Pero, a ver, ¿ya se ve la presentación? Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver al microscopio es esto, la sopita de cromosomas. Casi junto se ve el núcleo, bueno, la célula como tal, justamente de ahí hicimos que salieran los cromosomas y así vemos. Y esto en las laminitas, pues son muchísimas, son miles y miles de metafases, pero podría ser, acá por ejemplo, hay sobre todo los cromosomas acá en el centro están encimados. Este es un acrocéntrico, por ejemplo, que está encimado en, no lo sé, podría ser el 3 tal vez. Y hay otro que está así como dobladito, que parece un submetacéntrico. Y acá está, por ejemplo, el 21. Y acá, por ejemplo, están también dos encimados, pero eh, podríamos ver en una laminita, y bueno, obviamente no se prepara solo una laminita de cada paciente, se preparan muchas. Eh, y no se necesita tanto un microscopio especial. Si obtenemos, a tu pregunta, Daniel, si obtenemos metafases así de calidad con tinciones adecuadas como esta, que están bien, está muy bien la tinción, son, seguramente es un nivel, acá no dice, pero debe ser entre 400 a 50, 450 bandas, 450, se pueden analizar bien en un microscopio, pues, no, a lo mejor no eh, pues tan sencillo, pero un microscopio normal. Ya sí podría ser que en algunos casos se requieran microscopios de más resolución, de alta resolución. Para los fish sí utilizan de mayor resolución y un tanto diferentes porque pues es con fluoroscopia, con fluorescencia, pero en este caso un microscopio mientras esté la tinción adecuada y las metafases bien, pues se puede analizar. Les decía que hay algunos encimados y algunos doblados, pero incluso sí puede ser analizable, pero podríamos tener metafases en las que todos estén eh, encimados, apiñonados de nada, apiñonados así todos encimados y no podamos analizar esa metafase. Entonces hay que irse por radios de la laminilla buscando las metafases que se vean mejor, que estén más abiertas y si a lo mejor no todos los cromosomas quedan así separados uno de otro, pues que no sean tantos los que están encimados para que se pueda analizar. Entonces hay que ir barriendo las laminitas para encontrar cuántas metafases, cuántas de estas sopas de cromosomas hay que analizar. Entre 25 a 30, lo ideal es que sean 30. Se hicieron varios estudios en los que se veía que analizando 30 de estas metafases, prácticamente podríamos ver si hubiera un mosaico, es decir, si hubieran otras líneas celulares, además de la mayoritaria o de la normal, ¿no?
por ejemplo, para los pacientes con síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter u otros mosaicos, síndrome de Down también tienen mosaicos. Eh, Podría ser que si analizamos, no podemos analizar solo una porque a lo mejor en la siguiente estaba la otra línea celular, ¿no? A lo mejor era 46XX y en la siguiente metafase de junto ya tenía 47 cromosomas, eh, igual XX, pero más 21. Entonces, se hicieron estudios y se vio que analizando 30 metafases prácticamente podríamos descartar mosaicos de baja frecuencia, es decir, que sean otras líneas celulares en un porcentaje menor a 1%, ¿no? Entonces hay que analizar 30 de estas y a veces rápidamente en una misma laminita podemos observar 30 así que permitan analizar rápido y a veces no, a veces hay que echar mano de todas las laminillas y a veces no, a veces ya sea que las tinciones hayan quedado muy homogéneas o muy claras, hay que volver a hacer cultivo y eso pues lleva nuevamente ese tiempo, ¿no? Al menos entre unos 7, 10 días para hacer dar el resultado. Entonces, entre 25 a 30 metafases se tienen que analizar para descartar mosaicos de baja frecuencia, que es muy importante para todos en todas las alteraciones cromosómicas, ¿no? Tanto numéricas como estructurales, porque también podríamos tener líneas celulares con alguna cromosoma con pérdida de material, con deleciones, y entonces nos podríamos, pues, este, fallar, ¿no? Podríamos fallar en detectar esa otra línea celular si analizamos pocas metafases. Hay muchos laboratorios que analizan 15 metafases, únicamente es como que el mínimo requerido para un cariotipo, pero sí lo ideal es analizar entre 25 a 30 metafases, es el número recomendado. Entonces, bueno, esa es como que la situación extra que les quería comentar, ¿no? En cuanto al cariotipo. Eh, no tanto, por ejemplo, porque me preguntaban en alguna clase otros compañeros, los costos varían entre 2.500 a 10.000 pesos del cariotipo convencional. Eh, ya no es como antes que sí estaba mucho más caro, digo, en comparación a otras técnicas de estudios genéticos, es uno de los estudios más accesibles y muchas veces no depende del costo, sino lo que les comentaba, depende de quién realicen los cultivos, quiénes obtengan metafases y quiénes analicen esas metafases, que sea confiable o no. Entonces, a veces los precios no van en relación con la calidad y con la confianza del cariotipo. En Guadalajara, creo que los CRITs, por ejemplo, muchos ya tienen también laboratorio de citogenética. En México hay muchos laboratorios y la verdad es que ya muchos son confiables, pero dependemos, ¿no?, de eso, del químico, biólogo, citogenetista que pues analice el cariotipo. Cuando alguien requiera, pues les puedo pasar, ¿no? Si requieren en algún momento los datos de varios. Los Ángeles, por ejemplo, también tienen varios hospitales Ángeles, no el de acá de Puebla, pero en México, su laboratorio de citogenética y en muchos pues están varios de los genetistas y citogenetistas, ¿no? Que sí pues conocemos y son confiables. Entonces, bueno, esa es como que una observación que les quería hacer del cariotipo. En cuestión de las aneuploidías, pues incluso una tinción homogénea nos puede ayudar, ¿no? Cuando estamos hablando de trisomías completas del cromosoma 21, que son las trisomías libres, pues rápidamente con una tinción homogénea vemos número de cromosomas, pero pues ya casi nunca se hace de entrada una tinción homogénea, ¿no? Ya como están accesibles los colorantes GIEMSA y la tripsina, pues se hace una tinción bandas G y ya se hace el diagnóstico. Ese es nuestro medio de estudio primordial, que vamos a ver que muchas veces sí es necesario para confirmar y en otros como síndrome de Down, pues es prácticamente para dar el asesoramiento genético, porque el diagnóstico lo hacemos clínico prácticamente, ¿no? Y entonces decíamos de las aneuploidías que, sí, Carlos, ¿tienes alguna duda? Sí, en cuanto a, por ejemplo, síndrome de Down, ah, ajá, no tanto así como disminuir, sí hay formas de que el impacto
retraso neuromotor pues sea menor. Entonces, los chiquitos con síndrome de Down inmediatamente tienen que integrarse a un programa de estimulación temprana y después tienen que llevar terapias físicas, terapias del lenguaje, terapias ocupacionales para eh, promover, ¿no?, que tengan el mejor desarrollo neuromotor posible y después cognitivo, pero como tal algo en específico para disminuir en sí, pues no, porque la situación va a ser la dosis triple que vamos a tener de los genes que están en el cromosoma 21, que muchos tienen que ver con desarrollo del sistema nervioso central, desde la etapa de la neurulación hasta como tal la diferenciación de los tejidos del sistema nervioso central como tal, y pues eso no lo podemos corregir. La verdad es que ya recientemente no he seguido esa investigación, pero hace unos años ya había una investigación para intentar inactivar un cromosoma extra, pues primordialmente lo más frecuente, la trisomía más frecuente, pues 21, basándose los investigadores en la inactivación del X. Y ya lo habían podido hacer in vitro, pero necesitaban trasladar, ya no supe el resultado en modelos animales, necesitaban trasladar a modelos animales para después pues ya hacerlo en humanos, ¿no? Pero in vitro sí se pudo hacer una inactivación artificial del cromosoma 21 extra, pues sí, porque además idealmente 21 no tiene una región de impronta como tal importante, ¿no? Pero pues idealmente hay que inactivar el que sea doble, ¿no? Si son dos maternos o dos paternos, el extra. Entonces, ya lo habían podido hacer in vitro, en modelos in vitro, pero ya no supe si lo podían hacer en modelos animales, seguramente no, porque ya tiene un poquillo de tiempo, pero por ejemplo, esa sería la única forma, porque el defecto intrínseco está en la triple dosis de los genes que tienen que ver con desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, pues no hay como alguna forma de atenuar el efecto con terapias de estimulación, terapias físicas, terapias del lenguaje, después terapias ocupacionales, pero no algo en específico, Carlos, que ayuda a disminuir el retraso como tal neurocognitivo. De nada. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, pues veíamos esta imagen que ahí quedaron guardados dibujos horribles, pero pues las aneuploidías, las trisomías primordialmente están dadas por no disyunciones en meiosis 1 o en meiosis 2. Para efecto clínico no tiene ninguna diferencia que la no disyunción se produzca en meiosis 1 o en 2, es puramente para efectos de establecer los resultados de los gametos. Y cuando estamos hablando de la no disyunción, es decir, de por qué no se lleva a cabo, ¿no? Acá en la meiosis 1 y en la meiosis 2, que veíamos pues evento de arrastrar los cromosomas, unos hacia un polo de la célula y otros hacia el otro polo de la célula, pues como tal, o sea, tampoco así tan súper bien establecido algo no está, o sea, no está claro por qué se producen estos eventos de no disyunción, pero hay algunas propuestas. La propuesta la primera propuesta es, cuando se lleva a cabo, háganle caso aquí a este diagrama, la fecundación, estas células ya tienen su complemento, ¿no? Estas células obtuvieron su complemento cromosómico de la gametogénesis propia de cada una de estas células, es decir, de la ovogénesis para el óvulo y de la espermatogénesis para el espermatozoide. Entonces, la situación no va a ser a la fecundación, cuando estemos hablando como tal de trisomías completas y de eventos de no disyunción meiótica, no va a ser una situación del cigoto. Sí, el cigoto se puede equivocar en sus siguientes divisiones, que serían las divisiones cigóticas tempranas, mitóticas, pero ahí no son meióticas, ahí son mitóticas, y entonces podemos tener mosaicos, por eso lo vamos a ver al final de esto. Entonces no es del cigoto hacia adelante.
es de óvulo y espermatozoide en la mayoría de los casos. Que el óvulo no tenga sus 23 cromosomas y el espermatozoide no tenga sus 23 cromosomas, que a final de cuentas es una consecuencia de las no disyunciones, ¿no? De las no disyunciones ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2, que era el esquemita de acá, ¿no? Entonces, eso para empezar, para que quede claro que las trisomías no se producen como tal por un problema en el cigoto, más bien es un problema que ya tenía el gameto, ya sea el óvulo o el espermatozoide, en la mayor parte de los casos. Los cigotos sí se pueden equivocar, pero ya no sería en la meiosis, sería en sus mitosis, en las divisiones siguientes de cigóticas, ¿no? Tempranas cigóticas, o a lo mejor no tan tempranas, pero las divisiones posigóticas que son mitóticas, no meióticas. Entonces, aquí estamos hablando del óvulo y el espermatozoide. Ahora, ¿por qué no hay no disyunciones? Les decía, todavía no hay algo tan en específico en ese sentido, pero eso ya lo terminamos de ver mañana, pero les pedía que vieran y que leyeran lo que tiene que ver con las proteínas centroméricas, ¿no? Las proteínas constitutivas del centrómero, hay algunas constitutivas como tal y hay otras facultativas que en la meiosis se asocian a centrómero, y estas proteínas pueden tener una de las situaciones que pueden llevar a no disyunción es que alguna de estas proteínas tenga algún error, no sea una proteína adecuada. Eso pues porque no haya sido traducida adecuadamente, eso viene de un transcrito anómalo y eso viene de una mutación en uno de los genes que codifican para estas proteínas. Esa es una posibilidad. Sí se han visto mutaciones germinales, es decir, que se identifican en pacientes en su sangre, en todo tejido, pues se haría secuenciación de DNA en sangre periférica, y que tengan mutaciones en alguna de estas proteínas o genes que codifican para estas proteínas. Y se relacionaba con algunos síndromes que parecerían autoinmunes y semejaban procesos autoinmunes, y en realidad era por esta situación de anormalidad de proteínas centroamérica. Y en muchos de estos casos, esos pacientes tenían antecedente de infertilidad o esterilidad. Entonces, quiere decir que sí, probablemente sus gametos no estuvieran con la dosis adecuada haploide y eso condicionara que no hubiera fertilidad incluso, o que hubiera pérdidas, pero muy tempranas, ¿no? Incluso que no reconocieran los abortos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es en realidad la que tal vez esté un poquito, porque hasta la mencionamos cuando vimos meiosis, un poco más establecida, es cuando no se forman los nódulos de recombinación y que no hay recombinación en la profase 1, que no se forman los quiasmas, que es la evidencia de la recombinación. Entonces, esas células, esos gametos, tienen mucha más posibilidad de hacer eventos de segregación anormal, o sea, de no disyunción. Y técnicamente esos gametos, les decía, no puede continuar la meiosis, o sea, esos gametos no tendrían que continuar la meiosis, pero como ya vimos, la célula no es infalible, tenemos las mutaciones del DNA, las reparaciones del DNA a veces tampoco son infalibles, ya vemos que algunas no son confiables, y entonces nuestra célula no es confiable. Y podría ser que ese gameto siguiera con la meiosis, técnicamente ese gameto que haga, porque no tenga recombinación, haga eventos de no disyunción, técnicamente ese gameto también tendría que ser reconocido para no ser fecundado si es un óvulo, o no fecundar si es un espermatozoide, pero la situación es que podría ser sí fecundado o sí fecundar, porque si no, no tendríamos pacientes, ¿no? Con trisomías ni con monosomías. Entonces, esa es otra de las teorías. Y mañana vemos los esquemitas de esto, y vemos las otras dos propuestas de por qué no se, bueno, de por qué se forman eventos de no disyunción. Entonces, eh, nada más, de todos denle un repasillo a eso de las proteínas del centrómero y a la recombinación homóloga, de cómo se forman estos nódulos de recombinación y los quiasmas, para que veamos los diagramas, porque además también, por ejemplo, los cromosomas acrocéntricos tienen
Como el centrómero está tan al extremo, solo tienen prácticamente brazos largos, entonces si recombinan o muy cerca del centrómero o muy cerca del telómero estos cromosomas acrocéntricos, puede llevar a eventos de recombinación anormal, de segregación anormal por esto. Entonces vamos a ver justamente eso. A ver, podría haber un defecto en los cromosomas que afecte el uso mitótico. Sí, sí puede, sobre todo en centrómero justamente. O sea, si hay alguna anormalidad en una de las proteínas que se asocia a centrómero o proteínas que constituyen el centrómero, a final de cuentas, en centrosomas, pues sí podría justamente no haber un anclaje adecuado, ¿no? En ese sentido, o sea, sí también los defectos en los centrosomas pues sí también podrían afectar justamente este andamiaje y el anclaje del uso, ya sea mitótico o meiótico, y eso generar problemas, ¿no? Problemas que a veces no solo son de segregación o de no disyunción, sino también otros, ¿no? A lo mejor estructurales, también alteraciones estructurales se pueden ver, o como tal que señalicen hacia apoptosis, ¿no? Que ya se pare meiosis y que ya no siga. Mauro, sí, efectivamente. Los efectos también en centrosomas pueden afectar los usos, ya sea mitóticos o meióticos. Y Daniel, la consecuencia de la no disyunción se podría generar, así es. Entonces, sí, si tenemos gametos que tienen más cromosomas o menos cromosomas, podríamos tener eh, que sí sean ya sea fecundados o que fecunden, podrían, sí, originar un cigoto, pero que ese cigoto pues no sobreviva, ¿no? A etapas más posteriores del embarazo y se generen abortos usualmente tempranos. Entonces, sí, por ejemplo, pues cuando se identifica un aborto y se hace el estudio cromosómico, lo que se ha visto más son trisomías del cromosoma 16, no del 21. Trisomías del cromosoma 16. Entonces, la trisomía más frecuente en abortos en realidad es la trisomía 16, pero seguramente hay otras trisomías o otros productos que, pues más bien cigotos productos de una no disyunción, ya sea en óvulo o en espermatozoide, que generen abortos muy tempranos que ni siquiera se diagnostiquen, ¿no? Monosemia del X, por ejemplo, es una de esas que se comenta que seguramente está subdiagnosticada en abortos tempranos, pero podría ser de cualquier autosoma. Entonces, sí, sí, Daniel, efectivamente, una de las consecuencias de la no disyunción es generar abortos espontáneos porque los cigotos sean trisómicos o monosómicos de cualquier autosoma, porque las no disyunciones puede ser de cualquier par cromosómico. Yo les puse el ejemplo del 21 porque es la más frecuente en productos en recién nacidos vivos, pero podría ser en cualquier cromosoma y pues ya eso sería complicado. Cualquier otro cromosoma, pues si son abortos, sobre todo tempranos, ¿no? Una monosomía o, por ejemplo, una trisomía del 1, muy difícil que se identifique ese embarazo, ¿no? Es demasiada información en el cromosoma 1 para que o se pierda o se gane. Sí, de nada, Daniel. Muy bien, pues entonces nos vemos mañana. Mañana continuamos con el tema. Que tenga bonita tarde. Gracias.